Artículos 32 a 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos artículos se continúa regulando el tema de las inversiones. Habíamos mencionado en un video previo que las inversiones son un tipo especial o una clase especial de deducciones. Habíamos revisado el listado de deducciones que se permiten para efectos del impuesto sobre la renta para las personas morales y habíamos hecho especial énfasis en tres de ellas, que era el costo de ventas, los gastos y las inversiones. De esas tres habíamos destacado que las inversiones no se deducen al 100% en el momento en que se realiza la erogación para adquirirlas, sino que se van deduciendo gradualmente en los porcentajes que la ley nos permite. En este sentido, el artículo 32 comienza diciéndonos cuáles son los 4 tipos de inversiones reconocidas para efectos del impuesto sobre la renta. Tenemos a los activos fijos, a los gastos diferidos, los cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos. Comencemos por los activos fijos. La ley nos dice en su artículo 32 que son bienes tangibles, es decir, que se pueden palpar, y son bienes que se adquieren para ayudar a la empresa a que produzca, genere o fabrique los bienes o los servicios que forman parte de su objeto social. Es decir, estos activos fijos, estos bienes tangibles, no se adquieren con la finalidad de enajenarse en el curso normal de las operaciones, sino que se adquieren con la finalidad de que se queden dentro del patrimonio de la empresa y son utilizados para eficientar o agilizar las labores comerciales o industriales de la persona moral que corresponda. Por ejemplo, maquinaria, vehículos, aeronaves, bombas, motores son ejemplos de bienes tangibles que son activos fijos y que sirven para que la empresa siga produciendo, maquilando o elaborando los bienes o servicios que forman parte de su actividad ordinaria. Por tanto, los activos fijos no se enajenan como parte de las ventas normales de la empresa, sino que se quedan dentro de la empresa para ayudar al desarrollo de la misma. Luego vienen dos conceptos que el artículo 32 nos define: gastos y cargos diferidos. Estos dos conceptos tienen la siguiente similitud. Ambos se tratan de activos intangibles, es decir, que no se pueden palpar. Ambos, los gastos y los cargos diferidos, se tratan de bienes o derechos intangibles, como lo habíamos anticipado, que le permiten a la empresa reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de los productos o usar o disfrutar determinados bienes. Por ejemplo, cuando yo tengo una licencia, una patente, una marca, son activos intangibles que me permiten una mejor aceptación de mi producto, un mejor desarrollo de los mismos, me permiten optimizar costos, reducirlos, entre otros. Entonces, si estos son los aspectos que asemejan o equiparan a los gastos y a los cargos diferidos, ¿cuáles serían las diferencias? Pues bien, según el artículo 32, los gastos diferidos son activos intangibles que va a poder utilizar la empresa por un periodo de tiempo limitado, generalmente menor a la vida de la empresa misma. En cambio, los cargos diferidos son esos activos intangibles, ya sea bienes o derechos, que se pueden utilizar por un periodo de tiempo ilimitado, que generalmente van con la empresa hasta que la misma deja de operar o deja de existir. Entonces, esa es la primera diferencia, que los gastos diferidos se pueden utilizar por un periodo de tiempo limitado y los cargos diferidos por un periodo de tiempo ilimitado. Y la otra diferencia que marca la ley entre estos dos conceptos es que cuando yo obtengo una concesión del gobierno, como por ejemplo para operar una carretera federal, o cuando obtengo permiso del gobierno para explotar bienes de dominio público, quizá una mina,
estos permisos o concesiones necesariamente se clasifican como gastos diferidos. ¿Por qué? Porque son por un periodo de tiempo limitado. Por último, tenemos las erogaciones en periodos preoperativos. Como su nombre lo dice, son erogaciones que tienen lugar antes de que la empresa empiece a vender bienes o a producir servicios de manera regular y constante. Son las erogaciones que se hacen cuando estamos preparando o echando a andar la empresa, pero antes de abrirla al público o a nuestros clientes. Estas erogaciones en periodos preoperativos tienen como objetivo la investigación y desarrollo relacionadas con la elaboración, mejoramiento, empaque, distribución de los productos. Y como lo dije, necesariamente son antes de que la empresa empiece de forma constante a realizar su objeto social. Los invito a leer el artículo 32 para que analicen con detalle estos conceptos de activo fijo, gastos diferidos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos. Luego viene el artículo 33 de la ley del ISR, que nos dice en qué porcentajes se van a poder deducir estos tipos de inversiones. Y nos dice la ley en el artículo 33 que los cargos diferidos, esos activos intangibles que dijimos que se usan por tiempo ilimitado, se podrán deducir a razón de un 5% anual, es decir, que me tardaré 20 años en llegar al 100% para para deducir al 100% esos cargos diferidos. Tratándose de erogaciones en periodos preoperativos, la ley nos dice que un 10% anual, es decir, todas esas erogaciones antes de iniciar a operar de manera constante, me tardaré 10 años en deducirlas al 100%. En tanto que tratándose de gastos diferidos, la ley me dice que puedo deducir un 15% anual por regla general, ya sea que se trate de regalías, asistencia técnica o cualquier otro gasto diferido. Pero hace la acotación que tratándose de concesiones que nos dé el gobierno o permisos para explotar bienes de dominio público, el porcentaje de deducción máxima se obtendrá dependiendo de los años por los que el gobierno nos haya dado esa concesión o permiso. Si me dieron una concesión para explotar una carretera por 20 años, entonces podré deducir el 5% anual de lo que me costó obtener esa concesión. Si me la dan por 10 años, entonces el 10% anual. Dependerá del periodo que nos haya autorizado el gobierno en la concesión o en el permiso. Y por último, los artículos 34 y 35 nos dan un catálogo bastante extenso sobre los porcentajes para deducir los activos fijos, esos bienes tangibles que explicamos previamente, y nos da porcentajes desde un 3%, 5%, 6%, 7, 9, 10, 15, 50% o incluso 100%, dependiendo del tipo de activo fijo y actividad en la que se vaya a emplear. Los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dan los porcentajes máximos. Por ejemplo, el porcentaje mínimo de deducción por año es del 3% y ese está reservado para bombas de suministro de combustible para trenes. ¿Qué significa esto? Que si solo puedo deducir el 3% de lo que me costó esa bomba para suministrar combustible a trenes, me tardaré 34 años en deducirla al 100%. 33 años por el 3% anual me daría 99. En el año 34 ya solo me quedaría un 1% por deducir. Es la inversión en activos fijos más larga en deducirse. Y la más rápida está para semovientes y vegetales. Cuando yo adquiero ganado como una inversión en activo fijo, puedo deducir el 100% de eso que haya invertido en ganado el primer año. En un solo año deduzco la totalidad de esa inversión. Los invito a leer del artículo 32 al 35 de la ley del ISR para que quede claro el concepto de los 4 tipos de inversiones
y los porcentajes máximos de deducción por año. Nos vemos en un siguiente video.